Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanquiazul. Y sí, después de mucho tiempo volvemos a subir vídeo al canal. En el día de hoy vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a comentar el mercado de fichajes del Club Deportivo Tenerife. Un mercado de fichajes que cerraba este viernes y que vamos a analizar a continuación. Sin más dilación, empezamos. En primer lugar, vamos un poco a comentar de manera rápida las salidas del Club Deportivo Tenerife respecto a la temporada pasada. Vamos de atrás para adelante. En la portería salía Javi Díaz, que es jugador que llegaba al Club Deportivo Tenerife procedente del Sevilla para darle competencia a Juan Soriano. Fue un futbolista que no jugó prácticamente nada, 2 partidos de Copa del Rey, dejó un cierto nivel por debajo de lo esperado. Salía del Club Deportivo Tenerife. En la banda izquierda, Risa Durmisi finalizaba su sesión en el conjunto blanquiazul por parte de la Lazio, futbolista que llegó en el mercado de invierno, que en el primer partido que jugó se lesionó de gravedad. La verdad que fue un fichaje bastante frustrado. En la defensa recibíamos la noticia de que Carlos Ruiz no renovaba con el conjunto blanquiazul y que se retiraba como futbolista profesional. En el medio del campo habían 2 bajas y esto hacía que el Club Deportivo Tenerife ficharan esa parcela. Salía José Ángel Jurado, salía Pablo Larrea, y tenemos que contar también con la finalización de sesión de jugadores como Borja Garcés, de jugadores como Iván Romero, aparte de Quique Salas en la defensa, que también volvía al Sevilla, y también la no renovación de Samuel Sasso, movimiento muy importante, movimiento destacado dentro del mercado del Club Deportivo Tenerife, un futbolista en el que mucha gente confiaba, pero que su rendimiento, fruto a las lesiones, han hecho que en estas 3 temporadas no veamos a ese Sasso que sí tenía pinta de ser esa temporada de ese no ascenso en Girona. Finalmente no renovaba, se iba rumbo al Albacete, y a partir de aquí la Secretaría Técnica quería armar un proyecto ambicioso, un proyecto llamado a estar en las partes altas de la tabla clasificatoria de la Liga Hypermotion. Así que vamos a hablar de las llegadas. En primer lugar, vamos a hablar del primer fichaje del Club Deportivo Tenerife, pero que no sé si lo quieren contar como fichaje, porque claro, Dauda llegaba la temporada pasada cedido con opción de compra, y la opción de compra se ejecutó de manera obligatoria. Por tanto, Dauda pasó a ser el primer fichaje oficial del Club Deportivo Tenerife 2023-2024. Un futbolista que no cumplió con las expectativas esperadas la temporada anterior, fruto también a las lesiones como Samuel Sasua, también fruto a que Ramis no lo veía en la banda izquierda, porque con Nacho la verdad que era un coladero en esa banda, un futbolista que yo siempre he confiado muchísimo en él, que yo creo que tiene un potencial importante, que este verano se hablaba de que podría salir del Club Deportivo Tenerife. De hecho, hasta los últimos días de mercado se hablaban de ofertas de Turquía, finalmente se queda en plantilla. Para mí es un jugador que nos puede aportar muchísimo, un jugador que ya en el Cartagena demostró que está llamado a ser de los jugadores importantes en la parcela ofensiva dentro de la Liga Hypermotion, y que finalmente se queda en la plantilla del Club Deportivo Tenerife. Y vamos un poco a repasarlo también de atrás para adelante. En la portería llegaba Tomeu Nadal, un guardameta experimentado, un guardameta veterano que llevaba 2 temporadas en el Oviedo, que había conseguido ascender con el Albacete de segunda división B a segunda división, asentarse en segunda con el Albacete, jugar un playoff de ascenso con ese Albacete de Luis Miguel Rami, jugador con mucha experiencia en la categoría, que llegaba para ser segundo guardameta. A mí la verdad que es una incorporación que me gustaba. Bien es cierto que si era para ser titular me dejaba ciertas dudas, pero teniendo en cuenta que Juan Soriano iba a continuar, me parecía una incorporación interesante, porque tendríamos para mí de las porterías más completas de la segunda división, porque si no está Soriano, a Soriano, como se dice, se le tiene un resfriado, pues confiar en Tomeu Nadal para contar con minutos me parece la verdad que una opción muy interesante, teniendo en cuenta de lo que venimos, de porteros como Dani Hernández, que era el suplente de Soriano, de Javi Díaz. Creo que Tomeu Nadal fue una incorporación interesante. Vamos a hablar ahora de la saga defensiva. Se habló todo el verano de la posible llegada de Quique Salas, debido a que Sergio González pasaba a ser mediocampista. Por tanto, perdíamos muchos efectivos en esa posición. Teniendo en cuenta que Carlos Ruiz se retiraba, teniendo en cuenta que Sergio pasaba al medio campo, pues la opción de Quique Salas pasaba a ser una opción prioritaria para el club en esa parte izquierda de la saga defensiva. Se llegó a un acuerdo con el Sevilla y se llegó a un acuerdo con el futbolista desde junio, pero a expensas de que el club de sevillista, el club hispalense, solucionase, por así decirlo, su papeleta en el mercado, ya que necesitaba centrales, porque el Sevilla también perdió centrales. El Sevilla se encontraba
en una situación económica compleja y el conjunto hispalense estaba esperando desencallar la situación para que Quique Salas viniera cedido. Pero nada más lejos de la realidad. Al final Quique Salas se quedó en el Sevilla porque el conjunto hispalense no consiguió incorporar centrales, tuvo que darle salida a jugadores que estaban siendo titulares, incorporaciones como Gatoni no convencieron e hicieron que Quique Salas se quedara en plantilla. Pero aquí surge un nombre, un fichaje llamado a ser futbolista del filial, un jugador que ya sonó a principios de verano y que finalmente consiguieron cerrar su fichaje después de que muchas canteras de España habían puesto el ojo en él. Era Loic Williams, futbolista que venía del Atlético Paso de Segunda Federación, es decir, 2 categorías por debajo de Segunda División. ¿Qué pasa? Que Loic Williams en 2 ratitos que jugó en pretemporada, pues hizo ver que era un futbolista muy interesante en esa saga izquierda, compartiendo titularidades con José León en pretemporada. Esto hizo que Quique Salas no fuera una prioridad, pero sí, no fuera una necesidad, tampoco fue una prioridad, pero sí una opción de que fortaleciera la defensa a la izquierda y que Loic Williams alternase con el primer equipo y el filial y que creciera poquito a poco a pasos tranquilos y no se le diese ese rol de ser el defensa suplente de José León. Porque hay que tener en cuenta que en la actualidad muy pocos entrenadores suelen jugar con jugadores a pierna cambiada. Es decir, José Amos diestro, puede jugar a la izquierda, pero Loic Williams pasa a ser segundo central izquierdo. Es decir, no pasa a ser cuarto central. No sé si me explico. Si se lesiona a José León, no es que juegue José Amo, va a jugar Loic Williams en esa posición, más que seguro. En la derecha más de lo mismo. Si no juega José Amo, va a jugar Nikola Ivšić. Por tanto, iba a tener un rol importante dentro de la plantilla. Así que al final, Loic Williams, que lo contamos también como incorporación, pasa a ser ese suplente de un José León que ha empezado muy bien la temporada. Vamos con otro central, salía Carlos Ruiz. Y durante ya muchas semanas se hablaba de la incorporación libre, oportunidad de mercado de José Amo, futbolista que se hablaba de que incluso ya había acuerdo para ficharlo y cederlo a otro equipo de la segunda división. Lo que yo tengo entendido es que el futbolista llegaba para salir cedido, es decir, el futbolista no iba a contar en primera instancia, vamos un poco a hablar, a dejarlo claro, ¿no? En primer lugar, no iba a contar con muchos minutos en la plantilla e iba a salir cedido porque el club contaba con Quique Salas y con Sergio como parche defensivo por si ocurría alguna desgracia en la defensa. Finalmente, Asier Garitano pidió contar con José Amo, ver cómo encontraba al futbolista andaluz en pretemporada y a partir de ahí valorar si salía cedido o no. Finalmente, el rendimiento de José Amo fue muy bueno en pretemporada y se quedaba en plantilla, no salía en calidad de cedido y la defensa se cerraría con, en la izquierda, José León, Loic Williams y en la derecha con Nikola Ivšić y José Amo y con Sergio como teórico parche por si pasa algo en la defensa, ¿no? Para mí, la defensa la mejoramos bastante respecto a la temporada pasada. Bien es cierto que la llegada de Quique Salas hubiera cerrado para mí posiblemente de las mejores defensas de la categoría, porque tendrías 4 jugadores que pueden ser perfectamente titulares en el 11, pero creo que con Loic Williams tenemos ahí más que segura esa posición de central izquierdo, más que nada porque José León está demostrando ese nivel que tuvo la temporada 2020-2021. En la derecha no hubo incorporaciones, la renovación de Jeremy Belot, una renovación que poca gente esperaba, una renovación que ni yo mismo pensaba que se fuera a ejecutar. De hecho, tenía mucho miedo que esa cláusula de 1,5 millones hiciera que Jeremy Belot saliera del Club Deportivo Tenerife. Finalmente renovaba, el jugador se encuentra feliz en la isla y compartiría posición en la derecha con Aitor Buñuel. Recordar también que Nikola Ivšić también renovaba con el conjunto blanquiazul. Vamos a la banda izquierda, vamos al lateral izquierdo, porque fue una de las posiciones más complejas la temporada pasada. Juan Carlos Cordero cerraba la posición después de la salida de Pomares y Danes Muñoz, con Nacho Martínez, fichaje importante en la categoría, y con Andoni López, jugador que llegaba después de hacer un año discreto en el Amorebieta, también después de haber jugado en el filial del Atlético de Bilbao, pues llegaba para cerrar esa banda izquierda. Andoni López no se adaptó a esa posición, Nacho fue de menos a más, siendo un jugador importante a final de temporada, y en invierno llegaba Risa Durmisi, jugador con mucha experiencia, que venía de un proyecto en el que no le fue del todo bien como en el Leganés, pero que tenía la experiencia de haber jugado en equipos importantes como la Lazio, de demostrar en primera división con el Betis de ser un jugador importante y un lateral muy bueno, pero desafortunadamente en los primeros minutos que jugó
caía lesionado y Nacho pues no tenía competencia. Así que el club se puso manos a la obra e incorporaba de manera libre, gran movimiento, a un futbolista que en primera ref hablaba maravillas de él y que de hecho el Celta quería contar con él esta temporada para el primer equipo, como es Fer Medrano. Finalmente el futbolista salía del conjunto vigués. Hay que tener en cuenta que si el Celta hubiera descendido, que estuvo peleando ahí los puestos de descenso hasta el final, o si el Celta B hubiera ascendido a segunda, el jugador tendría una renovación unilateral de su contrato. Por tanto, la cosa pues fructuó y la cosa salió bien. No ascendió el Celta B y tampoco descendió el Celta, así que Fer Medrano se convertiría en el lateral izquierdo suplente de Nacho Martínez. Y yo creo que aumenta la competitividad para un Nacho que ya tiene una cierta edad, un jugador que para mí sigue siendo el titular, pero contamos ahí con un jugador joven que yo creo que está llamado a ser ese dueño de la banda izquierda del Club Deportivo Tenerife para los próximos años. Y de hecho, los últimos partidos, los primeros partidos que ha jugado, ha demostrado que es un jugador más que válido y un jugador muy interesante. Vamos a la parcela del medio campo. ¿O la dejamos para el final? ¿Vamos a tocarla ya o la dejamos para el final? Porque ha sido uno de los culebrones del verano. Vamos a tratarla ya. Las dos salidas de Pablo Larrea y de José Ángel Jurado hacían que el Club Deportivo Tenerife se moviera en el mercado o no, porque en un principio, con la subida de Sergio González, la renovación de Corredera que nos puso felices a todos y que yo creo que fue el comienzo de este gran mercado del Tenerife y el comienzo de estos meses en los que hemos tenido pues muy buenas noticias sucesivamente, esta renovación de Alex Corredera y también la de Aitor Sanz por una temporada más hacía ver que la plantilla en el centro del campo junto con Javi Alonso podría estar bien cubierta. Con Aitor, con Corredera, con Javi Alonso y con Sergio podría estar bien cubierta. ¿Qué pasa? Que en pretemporada se lesiona Javi Alonso, lesión de gravedad, se pierde toda la temporada y el primer partido de liga se lesiona Aitor Sanz. Esto hace que el Club Deportivo Tenerife, que ya había sondeado nombres desde el principio de mercado para cerrar un centrocampo muy competitivo, pues se pusiera manos a la obra para tratar de cerrar sus primeras opciones. Y el nombre que siempre sonó y que en muchas ocasiones se da por hecho era el de Jan Bodiger, mediocampista francés que militaba en el Granada, jugador con experiencia en segunda, después de haber jugado en el Castellón, después de haber jugado en el Cádiz, después de haber jugado en el Cartagena, que ha sido las mejores referencias que hemos tenido de Jan Bodiger, pues era el nombre preferido por la Secretaría Técnica del Club Deportivo Tenerife. Yo creo que Bodiger empieza a sonar a finales de junio. Se hablaba de que el Club Deportivo Tenerife está interesado, que llegó a un acuerdo con el jugador y que hacía falta que se solucionase su negociación contractual con el Granada, puesto que el jugador quería cobrar los 900.000 euros de ese último año de contrato para rescindir el contrato y el Granada no estaba dispuesto a hacer ese desembolso económico para rescindirle el contrato. Yo comentaba hace ya muchas semanas que la operación Bodiger era más complicada de lo que los medios lo ponían. Los medios daban prácticamente por hecho de que se iba a desencallar rápidamente y que el jugador iba a llegar. Yo comenté en un directo que la operación está más lejos de lo que parecía y finalmente así fue. A falta de 10 minutos para cerrar el mercado, Jan Bodiger llegaba al Club Deportivo Tenerife. ¿Quiero decir con esto que yo con mi información metí la pata? Yo creo que no, porque en su momento lo daban prácticamente todos por hecho y yo dije, es que Bodiger es muy complicado y casi imposible porque tiene pinta de que Granada y él no van a llegar a un acuerdo. Y de hecho, el día antes de que se cerrase el mercado, en el momento en el que suena Manu Molina o en el que suena Eguara, el Club Deportivo Tenerife no es para nada optimista con el fichaje de Bodiger. De hecho, el club estuvo muy a punto de cerrar a Íñigo Guaras, pero el futbolista ex de la Almería le comunicó a todos los equipos que estaban interesados en él que se iba a tomar unos meses de tranquilidad, unos meses para valorar propuestas y que no iba a firmar por ningún equipo. Pero si es por el Club Deportivo Tenerife, ese jueves, día antes de cerrar el mercado, rechaza a Bodiger y ficha o a Manu Molina o a Íñigo Guaras. ¿Qué pasa? Que prefieren esperar, confían en desencadenar la situación hasta el final y mantienen en la recámara a un Manu Molina que era la última opción, pero que era la opción que quedaba si Bodiger no rescindía contrato. Finalmente rescindió contrato, finalmente pudo venir y se desencalló la situación, pero es que fue un fichaje que, dicho por el club, que me comentan a mí, un fichaje que fue un auténtico caos, una auténtica incertidumbre hasta el final. Finalmente pudo venir y yo creo que con Sergio, Aitor, Corredera, Bodiger y Pablo, que se le hizo ficha con el filial, formamos un centro del campo para mí muy muy bueno. Hay gente que dice que hace falta otro hombre. Es muy complicado que en un equipo hayan 5 centrocampistas que puedan ser titulares. Pero se lo puede permitir el Español porque tiene pasta, el Elche porque tiene pasta,
pero muy pocos equipos. Yo creo que cerramos un mediocampo para mí superlativo con la llegada de Jan Budiger. Firma por 3 temporadas, se habla que va a cobrar entre 400.000 y 500.000 euros. Yo creo que es una incorporación muy interesante. Por otro lado, vamos para la banda izquierda, vamos para la banda en la que hay muchos efectivos. En un principio, el club planificó la plantilla con el Adi y con Dauda, y en la derecha con Waldo. ¿Qué pasa? Que tanto Asier Garitano como Waldo se encuentran cómodos jugando en la izquierda, porque se asocian bien con Nacho, porque se encuentra más cómodo jugando a pierna cambiada para tratar de buscar disparo a puerta. Y esto hizo que el club, que tenía como opción prioritaria en la derecha fichar a Juan Cruz, el jugador del Real Betis Balompié, acelerase las negociaciones por Luis Micruz, que siempre fue un deseo, fue la segunda opción, fue un jugador que también gustaba mucho en la secretaría, pero que tenía muchas ofertas. De hecho, tenía ofertas de primera división. Finalmente pudo llegar a Luis Micruz y se intentó esperar hasta el final por Juan Cruz e incluso por Juan Lu Sánchez, jugador del Sevilla, que al club le gustaba mucho, que seguía de mucho tiempo, pero que finalmente se quedaba en la plantilla del conjunto hispalense, pero que interesó bastante y que incluso se preguntó por él. Así que en la derecha tenemos a Luis Micruz y a Waldo, que pueden jugar ahí, y a Alassane, jugador canterano, que también puede jugar ahí. Y en la izquierda encontramos al propio Waldo, a Eladi y a Modauda, que tiene la ventaja de también poder jugar en la delantera junto con Eladi. En la media punta, porque recordemos que ya hablé desde un principio que la intención de Asier Garitano era jugar un 4-2-3-1, y es lo que hemos visto: 4-2-3-1, presión en bloque medio alto, ser protagonistas con pelota, y la importancia, como comenté en el vídeo de Así es Asier Garitano, del media punta. Asier Garitano considera al media punta una pieza clave, así que el club incorporaba un futbolista que venía de hacer grandes años en primera ref, como era Álvaro Romero, que tuvo la mala fortuna de caer lesionado de gravedad, y llegaba pues lesionado, pero el club le hacía contrato, el club no le iba a dejar tirado, y de hecho el último día de mercado lo inscribía, y podemos contar con él cuando se empieza a recuperar. El futbolista que puede jugar en la media punta, que puede jugar también caído a banda, y la verdad que habla muy bien de él en primera ref, y es un complemento la verdad que muy interesante en plantilla y que mucha gente no tiene en cuenta. También tenemos en esta posición a Teto, canterano, que con Ramis jugaba en banda, que todos siempre decíamos que para nosotros era un jugador que debía jugar en la media punta, y finalmente Asier Garitano cuenta con él en la media punta, y estamos viendo al mejor Teto, un Teto que ya no tiene la necesidad de demostrar, sino de aportar, que es lo que se comenta mucho por redes sociales, ¿no? Que es la clave, ¿no? Ya no tiene la necesidad de demostrar que está preparado para jugar en el primer equipo, sino que ahora tiene que aportar, y es lo que está haciendo. De hecho, los minutos que jugó contra el Zaragoza fueron minutos para mí muy buenos de un Teto que sabe que tiene la competencia de este fichaje, para mí de los mejores del mercado para el Tenerife, de Roberto López, un jugador que llamó la atención de los grandes equipos de la segunda división, y que después de un gran movimiento rápido del Club Deportivo Tenerife lo conseguía incorporar. Futbolista de la cantera de la Real Sociedad, que hizo un gran año en el Mirandés equipo que coge grandes jugadores jóvenes y que los revaloriza a niveles irracionales. Rodrigo Riquelme, Camello, jugadores que saben que van a Andúba a revalorizarse, a jugar un equipo alegre, un equipo joven. Pues Roberto López fue uno de ellos, y el Tenerife estuvo atento para traerlo en calidad de cedido. Con esto cerramos el mediocampo. Tenemos muchos nombres. 3 nombres para una posición de media punta. 5 nombres contando a Pablo para 2 posiciones en el mediocampo. Y en la banda más de lo mismo. Y arriba en punta, yo creo que el gran fichaje, yo creo que podemos decir, la continuidad de Enrique Gallego, la salida de Borja Garcés y de Iván Romero hacían que el club tuviese que fichar un delantero. Y el nombre fue muy claro: Ángel Rodríguez, culebrón del mes de junio. Un mes entero hablando de que sí, de que si no, de que si el Elche, de que si el Valladolid, de que si luego el Español, de que si ofertas extranjeras. Finalmente, tanto el club como Ángel hicieron un gran esfuerzo para llegar. De hecho, la gente piensa que Ángel cobra 8 millones de euros o que tiene el sueldo de Messi en el Barça. La verdad que Ángel cobra bastante menos de lo que hubiera cobrado, por ejemplo, en el Español o en el Elche o en otros equipos, o en el Levante, por ejemplo. Y llegaba un jugador que, bueno, que es cierto que está en ese tramo final de su carrera, porque tiene una cierta edad, pero que venía de seguir metiendo goles en primera división, y que sí es cierto que no ha empezado la temporada de la mejor forma posible. Recordemos esa expulsión contra el Zaragoza, pero que yo estoy convencido que va a ser un futbolista que va a ser importante. Creo que ha sido una incorporación importante, y con esto el Club Deportivo Tenerife cierra un mercado que, para mí, si contamos las renovaciones, también la llegada del propio míster, de Asier Garitano, después de la salida de Luis Miguel Ramis, un entrenador experimentado, un entrenador que bien es cierto que su último proyecto en el Leganés no fue del todo fructífero, a pesar de que hace 3 temporadas jugaba playoffs de ascenso.
pero que tiene experiencia, que tiene varios ascensos, que ya conoce la gente del club de hace muchos años. Un entrenador que tuvo la valentía de coger un proyecto como la Real Sociedad, que sí, que no le fue bien, pero no todos los entrenadores tienen la capacidad o tienen la oportunidad de entrenar al equipo Churiurdin. Y un entrenador que a mí la verdad que me está sorprendiendo a bien, me está sorprendiendo gratamente. Y si sumamos todo esto, para mí el mercado del Tenerife es de 8,75, 9. Porque si tú a mí me dices en junio que viene Tome un Nadal, que viene José Amo para sustituir a Carlos Ruiz, que viene Jan Bodiger, que viene Luis Micruz, que viene Ángel, que viene Roberto López, y a eso le sumas que renuevas a Corredera, que renuevas a Melot, que renuevas a Sergio, que renuevas a Sipsic. Bien es cierto que se te está escapando la renovación de Soriano, pero tú me dices todo esto y yo te digo, madre del amor hermoso, te lo firmo, mira, con mayúsculas y reventando el bolígrafo en el papel. Creo que el mercado ha sido para mí muy bueno. Bien es cierto que hay gente que dice, si no hubiera venido Bodiger, vaya mierda de mercado porque el medio campo, hace falta un delantero, tal. A mí, por ejemplo, me hace falta, ya como pincelada final, un extremo derecho que pueda sustituir a Luis Micruz y no contar con Waldo en las dos posiciones. Pero es que el presupuesto es el que es, hay que tener en cuenta que tampoco es que tengamos el mayor presupuesto a pesar de ese aumento por parte de los patrocinadores del tope salarial, pero también la competencia que hay en el mercado. Es decir, si Juan Cruz se pone a tiro, el Club Deportivo Tenerife va a tener que competir con el Español, con el Elche, con equipos importantes que tienen pasta y que tienen un proyecto llamado a ascender de manera directa. Y hemos conseguido convencer a futbolistas como Luis Micruz, que tiene ofertas importantes, como Jan Bodiger, que último día de mercado se metió el Español de por medio, como Roberto López, como Ángel. Creo que para mí el mercado ha sido superlativo. A todos le faltan pinceladas. A lo mejor a ti te falta la llegada de un central o la llegada de un lateral, ponle tú. Pero creo que en líneas generales ha aumentado el nivel de la plantilla. Es una plantilla llamada a estar arriba. No sé si entre los 4, 5, 6, 7, 8 primeros, pero para competir por querer estar ahí, porque tenemos la base de ese equipo que estuvo a un partido de subir a primera división y hemos mejorado, para mí, de manera significativa al resto de futbolistas. Así que veremos qué acaba pasando. Poned en los comentarios qué os ha parecido este mercado de fichajes del Club Deportivo Tenerife. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo.